Revelado, 10 secretos sorprendentes que transformarán tu vida al eliminar lo oculto en silencio. La historia de Sofía es el eco de un grito ahogado, un canto a la esperanza en medio de un barrio popular de Ciudad de México donde cada sueño parece enterrado bajo el peso de la realidad. A sus 25 años, Sofía es la columna vertebral de su familia, trabaja en la tienda de su abuelo, apoya a su madre viuda y cuida de su hermano pequeño, una responsabilidad que la ha hecho renunciar a sus propios anhelos. Cada día, siente cómo los anhelos se convierten en sombras que la acechan, llevándola a un silencio que se vuelve pesado y latente. Con cada amanecer, el zumbido del bullicio cotidiano la envuelve. Sin embargo, la mirada escéptica de sus vecinos, siempre críticos, le recuerda que sus esfuerzos son en vano. ¿Qué podría lograr alguien como ella?, susurra la gente. Pero todo cambia un día, mientras organiza un evento comunitario, un acto que busca resaltar los negocios locales. En ese momento, sus oídos perciben la noticia de un nuevo proyecto del gobierno que brindará apoyo a emprendedores. Un rayo de esperanza surge en su interior, despertando un fuego que creía apagado. Finalmente, la oportunidad. Sin embargo, sus sueños se ven empañados por los temores de su madre, quien le advierte sobre el peligro de desilusiones y el costo de arriesgarse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía comienza a tejer un sentido de unidad entre los vecinos. Organiza actividades, fomenta la colaboración, pero su corazón sigue atenazado. A medida que se acerca el evento, las tensiones se hacen palpables. Reencuentra a Valeria, una antigua rival de clases, que siempre tuvo lo que ella anhelaba: reconocimiento, éxito y una vida que parece fácil. Cada encuentro con Valeria es como una puñalada, una dura realidad que la recuerda que su esfuerzo nunca es suficiente. El día del evento llega, y el ambiente está cargado de nerviosismo y un atisbo de esperanza. En medio de actividades, risas y voces, Sofía se siente en la encrucijada de su vida. La presión aumenta, y la confrontación emocional la despeina. Su madre la mira con dudas, y Valeria acecha, lista para atacar. Justo cuando se arma de valor para compartir su voz, un grito resonante surge entre la multitud, interrumpiendo el instante, desgarrando las expectativas de la comunidad y el destino de Sofía. ¿Logrará revelar su verdad y unificar a su familia, o el miedo a lo desconocido la llevará nuevamente al silencio? El eco de sus latidos resuena en el aire electrificado, dejando la incertidumbre a la vista de todos. El grito resonó como un trueno en la calma tensa del evento. Sofía, paralizada, sintió que su corazón se detenía por un instante. La multitud se volvió hacia la fuente del grito, una mujer que clamaba desesperada, buscando ayuda en medio de la algarabía. Era Leticia, una vecina angustiada que, con lágrimas corriendo por su rostro, anunció que su hijo había desaparecido. El dolor inmediato de la madre fue un puñetazo en el estómago de Sofía. Su instinto la llevó a acercarse, sintiendo el peso del sufrimiento ajeno aplastarle el pecho. En esa fracción de segundo, las dudas sobre sus propios sueños se desvanecieron. Esto era más grande que ella. Lo que antes era una lucha personal ahora se había convertido en una batalla común. La comunidad, que hasta ese momento estaba enfocada en la celebración del evento, se transformó. Los murmullos se convirtieron en preocupación colectiva. Las actividades fueron arrinconadas, los negocios olvidados. Sofía se encontró al frente de una tormenta emocional, un instante para actuar. ¿Podría liderar a su comunidad en un momento de crisis en lugar de dejar que el miedo a lo desconocido la callara de nuevo? «Vamos, todos a buscar», gritó, su voz resonando por encima del caos. La determinación se encendió en su pecho y, para su sorpresa, la gente empezó a moverse. Con la mente enfocada, Sofía se dirigió al grupo. «Nos organizaremos. Cada uno tomará una sección de la colonia. Haremos carteles, debemos ser la voz de Leticia ahora». La respuesta fue abrumadora. Más que nunca, su pasión por la comunidad se encendió, como si el sufrimiento ajeno validara su deseo de un cambio. El eco de sus palabras comenzó a juntar a los vecinos, cada uno aportando algo a la causa. Mientras la marea humana se dispersaba por las calles, Sofía sintió que la misión era más que solo encontrar a un niño.
Era el despertar de una comunidad dormida, un empoderamiento que ella había deseado ver en sus vecinos. Con cada paso que daban, su confianza crecía, dejando atrás el eco de sus propias dudas. Sin embargo, en medio de la búsqueda, su mente revivía la imagen de Valeria, siempre presente, siempre crítica. ¿Cómo puedes pretender ser la voz de otros si no eres capaz de luchar por ti misma? Era una espina que punzaba su conciencia. Pero en lo profundo, Sofía supo que la respuesta no estaba en la rivalidad, sino en la solidaridad. La búsqueda se extendió por horas, cada rincón del barrio se revisó, pero el niño seguía sin aparecer. A medida que la noche caía, la tensión aumentaba. Sofía se reunió de nuevo con Leticia, cuyos ojos reflejaban el caos emocional de una madre que no sabía a dónde acudir. No está sola, le aseguró Sofía, consumiendo con fuerza sus propias inseguridades. Vamos a encontrarlo. No te dejaré. Mientras el grupo regresaba a la plaza, el cansancio y la ansiedad se hicieron palpables. Pero Sofía se mantuvo firme, el deseo de ser un ancla para su comunidad superaba cualquier miedo. Entonces, el sonido del silencio fue interrumpido por un nuevo grito, una voz que cortaba el aire como una daga. Lo encontré. Está aquí. Las palabras vibraron a través de la multitud, desatando una mezcla de esperanza y temor en el corazón de Sofía. ¿Cuál sería el destino del niño? ¿Podría este momento cambiar para siempre la percepción de sus vecinos sobre ella? El eco de su decisión resonaba en su mente. Era el momento de enfrentar sus propios demonios. Ahora, más que nunca, tenía que decidir si ser la voz que su comunidad necesitaba. ¿Podría llevar adelante el cambio no solo para el barrio, sino también para sí misma? El corazón de Sofía latía con fuerza, resonando con el eco de la voz que había capturado la atención de todos. La multitud se agolpó en la plaza, sus rostros reflejaban una mezcla de dudas y ansias. ¿Qué significa que el niño hubiera sido encontrado? La incertidumbre la mantenía alerta, cada segundo parecía un siglo. ¿Dónde está?, preguntó Leticia, con la voz quebrada, acercándose peligrosamente al hombre que había gritado. Un joven corría hacia ella, con el niño en brazos. Aunque la distancia entre ellos se reducía, Sofía sentía que cada paso era un camino lleno de baches, como si el destino le estuviera jugando una broma cruel. Aquí está. Está bien, exclamó el chico, mientras el niño, desarropado pero ileso, miraba a su madre con ojos grandes y asustados. El alivio en el rostro de Leticia se transformó en un llanto descontrolado, un torrente de emociones que arrastraba a todos a su alrededor. Sofía sintió las lágrimas brotar de sus propios ojos mientras la comunidad estallaba en vítores. No era solo el regreso del niño, era un símbolo de esperanza renovada, pero, justo cuando el abrazo de Leticia y su hijo parecía sellar un final feliz, un atisbo de sombra pasó por la mente de Sofía. ¿Qué había pasado realmente? ¿Dónde había estado el niño? La pregunta se sentía como un peso en su pecho, y mientras la alegría circundante crecía, ella se mantenía a un paso de la celebración. Los murmullos en la multitud se convirtieron en un coro de jubilación. «Estás a salvo, hijo», repetía Leticia, su voz inundada con el amor de una madre. Sofía se acercó y se unió al abrazo, sintiendo el calor de la maternidad reemplazar una parte de su incertidumbre. Pero bajo su exterior sonriente, una inquietud seguía creciendo. ¿Alguien sabe cómo se perdió?, Sofía preguntó, aún sintiendo la adrenalina de la búsqueda. La multitud se detuvo. La pregunta fluyó como un susurro entre los presentes. Una mujer del fondo comenzó a hablar, su voz trémula. El niño dijo que un hombre lo había llamado. Sofía se sintió helar. La oscuridad de la implicación caló hondo en su espíritu. ¿Quién era ese hombre? ¿Era una amenaza latente para la comunidad? La alegría se convirtió en un velo raído que empezó a desgarrarse. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, preguntó Sofía, la voz firme, aunque el miedo se apoderó de su ser. No podemos permitir que esto se vuelva a repetir. Las respuestas comenzaron a fluir, una mezcla confusa de recuerdos, advertencias y nombres desconocidos. A medida que el rompecabezas emocional del momento se desnudaba, Sofía sintió que su rol como líder era más urgente que nunca. La comunidad necesitaba un motivo para unirse de nuevo. Con la noche a sus espaldas, el cielo estrellado se convirtió en escenario de una nueva vida dentro de la comunidad. Necesitamos crear un plan, dijo Sofía, con voz clara. No podemos cerrar los ojos ante posibles peligros. No sé cómo, pero juntos hemos demostrado que aquí no nos rendimos. La multitud se acomodó a su alrededor, con miradas de determinación en sus ojos.
La lucha por proteger lo que amaban había comenzado, y el niño había sido el catalizador. Pero mientras la comunidad se organizaba, una información inquietante surgió entre ellos. Alguien había visto al hombre en otras áreas del barrio. Sofía sintió que su corazón se aceleraba de nuevo, esta vez por una razón diferente. No solo había una necesidad de protección, sino una inquietante sombra de la verdad acechando. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué más había ocultado? La inquietud en su interior se encontró con un fuego recién encendido por el deseo de proteger. Sofía miró a su alrededor y encontró no solo una comunidad, sino una familia que estaba lista para luchar. Estarían preparados todos para enfrentar lo que se avecinaba. Era el momento de hallar respuestas, y el primer paso sería descubrir la verdad tras el misterio. Sofía no podía evitar la pregunta que emergía con fuerza: ¿quiénes somos realmente como comunidad si no enfrentamos nuestros miedos juntos? Y así, con el destino de su barrio en juego, el camino hacia la verdad se abría ante ella, como un sendero oscuro en la noche. ¿Cuánto están dispuestos a arriesgar por el bien de todos? La pregunta quedó en el aire, colgando como un eco, buscando respuestas que aún estaban ocultas en las sombras. La comunidad se había agrupado en un círculo cercano, sus rostros iluminados por la tenue luz de las farolas que titilaban en la noche. Sofía podía sentir la tensión palpable en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. El murmuro de dudas y preguntas se apoderaba del espacio, mientras cada uno de ellos lidiaba con su propio miedo. Sofía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Javier, un hombre robusto que siempre había estado dispuesto a ayudar. Su voz resonó con angustia, su mirada trataba de buscar respuestas en la de ella. No tengo todas las respuestas, pero debemos actuar. Necesitamos una vigilancia constante, respondió Sofía, tratando de proyectar seguridad. Susurros en la comunidad dicen que ha estado merodeando en los alrededores, debemos encontrarlo antes de que él nos encuentre a nosotros. La multitud asentía, pero estaban confundidos. El terror de lo desconocido pesaba en sus corazones. Sofía sintió que el miedo crecía como un monstruo en las sombras, esperando el momento adecuado para alimentarse de su incertidumbre. Mientras elaboraban su plan, la voz de Leticia interrumpió, quebrada y silenciosa: me busqué a mí misma en cada rincón durante esos días y solo supiera dónde lo llevaron. Las lágrimas caían de los ojos de Leticia, y con cada sollozo, Sofía sentía que su propia fuerza se desvanecía. La historia de la madre resonaba profundamente en ella, era la historia de cada uno. Una cosa era perder, pero otra muy diferente era perder a un hijo. En ese momento, la comunidad se unió en un mar de emociones, el dolor de Leticia se transformó en la tristeza de todos. Debemos ser un frente unido, declaró Sofía, rompiendo el silencio que se había apoderado del grupo. Lo que pasó puede volver a suceder, pero tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Nadie en nuestro barrio debe quedarse atrás. Debemos protegernos y cuidarnos entre todos. Ya no más secretos. Los rostros en la multitud brillaban con la chispa de la determinación, la luz de su deseo por luchar brillaba en sus miradas. Cada uno comprendía que la unión hacía la fuerza, y Sofía sintió que su corazón encontraba un nuevo latido en ese compromiso colectivo. Formaremos grupos de vigilancia. 2 por cada esquina del barrio. Así, cada vez que alguien vea algo sospechoso, tendrá un compañero a su lado. No estamos solos. No dejaremos que el miedo se apodere de nosotros, exclamó Sofía, su voz resonando con convicción. Mientras iban diseñando los grupos de trabajo y asignando áreas, el aire se tornaba más ligero, y la esperanza comenzaba a florecer nuevamente. Pero el resplandor de optimismo fue opacado por una nueva inquietud. Sin saberlo, se lanzaban a una búsqueda que podía poner en riesgo no solo sus hogares, sino también a cada uno de ellos. En medio de la planificación, un susurro atrajo su atención. Una anciana, la más sabia del barrio, se acercó a Sofía con pasos cautelosos. Sofía, he tenido visiones, un hombre con una sombra oscura. No sé si es el mismo, pero su voz se quebraba, y todos los ojos se centraron en ella. ¿Qué has visto?, preguntó Sofía, la curiosidad y el miedo entrelazándose en su pecho. La anciana miró a su alrededor antes de susurrar: él no busca solo a los niños, busca algo más. Hay secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo, y es hora de que salgan a la luz. El alarido de un perro interrumpió su conversación, creando un clima de tensión inmediata. Los corazones de todos comenzaron a latir junto al sonido inquietante. ¿Qué secretos guardaba su barrio? Sofía sintió que el temor se enroscaba en su corazón, pero también comprendía que una nueva batalla comenzó. La verdad estaba acechando en las sombras.
¿Estaría la comunidad lista para lo que vendría? La noche seguía su curso, y la pregunta flotaba en el aire como una nube oscura. ¿Qué secretos han estado ocultos y cómo afectarán nuestra lucha? Se veía que el camino adelante estaba lleno de incertidumbre. Pero era un camino que debían recorrer juntos, sin importar los peligros que enfrentarían. La luz de la luna brillaba intensamente sobre ellos, y quizás ese brillo escondía las pistas que tanto necesitaban encontrar. La revelación estaba más cerca de lo que pensaban. Ellos solo debían estar dispuestos a verla. Sofía observó cómo los grupos se formaban lentamente, cada pareja nerviosa pero decidida, compartiendo el peso de sus responsabilidades. La anciana seguía en su mente, un eco persistente de advertencias y secretos. Sin embargo, la necesidad de actuar superaba cualquier duda. Las voces comenzaron a dispersarse, y mientras todos buscaban cubrir territorio, un susurro sacudía su andar. Hay mucho más en juego de lo que parece. Con determinación, Sofía tomó la iniciativa. Nos encontramos aquí para proteger estos lugares que llamamos hogar. No somos solo una comunidad, somos familia. La calidez de su voz infundió coraje entre los presentes. Mientras las parejas de vigilancia se dispersaban, Sofía decidió que también debía ser parte de la acción. Buscó a Javier. Vamos a la antigua fábrica, han dicho que la han visto cerca, le propuso. Javier asintió, el brillo de la determinación en sus ojos también se intensificó. Ambos sabían que ese sitio, deteriorado y olvidado, era un escondite perfecto para el mal. Caminando hacia la fábrica, un aire de incertidumbre los rodeaba. La oscuridad se hacía densa y el silencio nada natural. Todo lo que Sofía quería era descubrir lo que había sucedido, lo que aún podía amenazarlos. Expectante, su corazón latía con fuerza, resonando con la angustia colectiva de aquel lugar. Mientras llegaban al borde de la fábrica, Javier se detuvo, y su voz tembló. ¿Y si no estamos listos para esto? Lo que encontró Leticia, no podemos volver a llorar por otra vida perdida. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si no lo hacemos, siempre viviremos con el miedo. Este es nuestro momento para dejar de escondernos en la sombra. No solo queremos respuestas, queremos justicia. La antigua puerta de la fábrica crujió cuando la empujaron hacia adentro. Un aire helado les dio la bienvenida. El lugar estaba impregnado de un olor a polvo y abandono. Con cada paso que daban, el eco de sus pisadas resonaba, como si la edificación estuviera despertando de un sueño largo y perturbador. Mientras su mirada se acomodaba a la penumbra, Sofía notó un destello entre las sombras. Era un reflejo, algo más que la luz de una farola. Siguieron el brillo, guiando sus pasos hasta una sala que una vez fue un lugar de trabajo. Estaban rodeados de viejas máquinas oxidadas y papeles desvanecidos. Sofía se agachó y tomó uno de ellos. Las palabras que leyeron la hicieron sentir un escalofrío. Informe de desaparecidos: 3 casos en nuestro barrio en el último mes. Los ojos de Javier se abrieron desmesuradamente. ¿Por qué no nos lo dijeron? De repente, un sonido procedente del fondo de la sala rompió el silencio. Ambos se miraron, la sangre se les heló. ¿Escuchaste eso?, murmuró Sofía apenas audible. Javier asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia el origen del ruido, la osadía reemplazando lentamente sus miedos. Aunque la incertidumbre apretaba su pecho. De pronto, el crujido se convirtió en un grito ahogado. Sofía y Javier se congelaron en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier entre dientes, su voz un susurro. Vamos, tenemos que averiguarlo, dijo Sofía, aunque su voz temblaba. El impulso de proteger a su comunidad era más fuerte que cualquier miedo. Al acercarse, la oscuridad se profundizaba y el sentido de peligro se intensificaba. Sofía sentía que el secreto que tanto habían evocado estaba a punto de revelarse. Lo que descubrieran podría cambiar su barrio para siempre. Mientras se deslizaban entre las sombras, un movimiento imprevisto hizo que sus corazones se detuvieran. ¿Qué secretos están dispuestos a enfrentar? Resonó una voz en la penumbra, imponente y tenebrosa. El miedo les cortó el aliento y la única respuesta que Sofía pudo ofrecer fue un giro de cabeza para escapar. Pero, ¿podrían realmente huir de lo que había estado oculto tanto tiempo? La verdad estaba al acecho, lista para arrancarles el velo de la ignorancia. ¿Podrían soportar lo que encontrarían? Las sombras ya no parecían tan inofensivas, y el eco de sus crímenes secretos comenzaba a cobrar vida. La voz resonó de nuevo, más cerca esta vez, desdibujando las líneas entre el miedo y la curiosidad en los corazones de Sofía y Javier. ¿Qué secretos están dispuestos a enfrentar? Retumbó, mientras la oscuridad parecía comerse la luz que traían consigo.
Javier dio un paso atrás, sus ojos desbordantes de duda. Sofía, sin embargo, sintió que había algo más que miedo en el aire, un desafío. No estamos aquí para escondernos, replicó, tratando de proyectar una confianza que apenas podía sostener. Mostramos lo que estamos dispuestos a enfrentar. Las sombras comenzaron a moverse lentamente, creando siluetas que parecían bailar con la luz de sus linternas. Sofía estaba a punto de exigir una respuesta, pero la voz se hizo eco en toda la habitación. ¿Entonces? La risa se entremezclaba con el eco, distorsionándola en una espiral aterrador. De repente, un objeto cayó con estruendo al suelo detrás de ellos, haciendo que ambos se giraran bruscamente. Una figura oscura se paró entre el polvo, un rostro familiar, marcado por el tiempo y lleno de cicatrices que contaban historias de dolor. Soy yo, Ramón. Vine a buscar respuestas, al igual que ustedes. El alivio se mezcló con incredulidad en el pecho de Sofía. ¿Ramón? ¿Qué haces aquí? Pensamos que estabas. La frase se desvaneció, atascada en la confusión de pensamientos. ¿Podría ser verdad que alguien conocido se había atrevido también a enfrentar sus propios fantasmas? Estaba perdido entre esas viejas máquinas, explicó Ramón, su voz temblorosa pero firme. He estado aquí días, buscando pistas de lo que ocurrió en el barrio. La gente no caza lo que ha pasado. El miedo los mantiene callados, pero no todos son culpables. Javier se puso en guardia. ¿Culpables? ¿De qué hablas, Ramón? Lo que hay aquí no solo es el eco de los desaparecidos. Hay partes de nuestra historia que han sido enterradas a propósito. Esta fábrica no es solo un edificio, es un símbolo de lo que se ha ocultado bajo el silencio de nuestra comunidad. Sofía sentía la presión de cada palabra, como si el secreto la atrapara al igual que a sus amigos. ¿Pero cómo vamos a desenterrar todo esto? Nos arriesgamos a perderlo todo. El silencio invadió la sala. Ramón miró a Sofía con seriedad. Si no lo hacemos, estaremos condenados a repetir la historia. No solo para nosotros, sino para quienes vendrán después. Sofía finalmente comprendió la magnitud de lo que enfrentaban. No podemos hacerlo solos. Necesitamos a la comunidad. Este es un llamado para activar la memoria colectiva. La verdad sanará, aunque sea dolorosa. Sin más dilaciones, impulsada por esa nueva revelación, Sofía comenzó a tomar notas mientras Ramón les contaba lo que había descubierto en aquellos días oscuros. Javier se unió, y el peso de sus miedos empezó a transformarse en un propósito común. Las viejas máquinas, antes símbolos de abandono, ahora parecían ser testigos de su determinación, pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Qué consecuencias tendrían que enfrentar? Mientras Rancho narraba sus experiencias, un nuevo sonido surgió, un golpe sordo, como si alguien intentara abrir la puerta, un empujón contra el metal. Sofía se congeló, sintiendo el aliento entrecortado. ¿Qué hacemos? Sal de aquí. Puede que estén en peligro, exclamó Ramón, pero Sofía lo detuvo al instante. No vamos a romper lo que acabamos de empezar. Nosotros enfrentaremos esto juntos. La seguridad de su voz se desdibujó al notar que las sombras comenzaban a avanzar, y el peligro estaba más cerca de lo que habían pensado. La puerta crujió, el miedo se palpaba como un peso en el aire. La comunidad podía esperar, pero ellos no podían. ¿Y si eran demasiado tarde? ¿Y si tan solo estaban comenzando a destapar el caos que todo había causado? Las sombras se acercaban y un grito desgarrador, familiar, rompió la atmósfera. Sofía. Javier. El eco resonó, como una advertencia, una llamada al destino. Si ellos no estaban listos para enfrentar a sus demonios, otros lo harían. Por ellos. La puerta podría abrir más de lo que esperaban. Con el corazón latiendo como un tambor, Sofía miró a Índice y a Ramón, listas para enfrentar cualquiera que fuera el secreto que la oscuridad estaba dispuesto a mostrarles. ¿Podrían, al final, desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos en su barrio sin perderse en el proceso? La verdad se acercaba, implacable y despiadada, y su momento estaba tocando la puerta. El silencio que siguió al grito familiar era abrumador. Sofía sintió que su corazón se detenía por un momento. La voz que llamaba resonaba en su mente, recordándole el pasado y los vínculos que creía perdidos. ¿Quién es?, preguntó Javier, su voz ahora un susurro temeroso. No hacía falta que explicara la angustia que les embargaba ante la posibilidad de que alguien más hubiera llegado al lugar que tanto les perturbaba. Sofía se acercó a la puerta, un mezcla de miedo y determinación recorriéndole la piel. Era un impulso irracional,
pero necesitaba saber. Soy yo, Sofía. ¿Eres tú, Juani? El nombre de su amiga salió de sus labios como un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, le heló la sangre. Un segundo golpe resonó en la puerta, más fuerte. Sofía. Abre, por favor. Es importante. Las lágrimas ardían en los ojos de Sofía. Había algo más detrás de ese grito. Juani no solo era su amiga de toda la vida, también había sido su confidente en los momentos más oscuros. Había desaparecido en el mismo lugar donde ahora se encontraban. La magia de su voz resonaba, pero el peso de la incertidumbre la aprisionaba. Debemos abrir, insistió Ramón, pero el rostro de Javier mostraba una resistencia creciente. ¿Y si es una trampa? No podemos arriesgarnos a hacer descubrimientos de alguien que desea mantener todo en la sombra. ¿Qué tal si realmente necesita nuestra ayuda? Sofía replicó, su determinación emergiendo como una llama en medio de la oscuridad. No podemos dejarla sola ahí afuera. Ha pasado por mucho. Las sombras en la habitación parecieron frenar su avance, cautivas por la tensión que se respiraba. Javier y Ramón se miraron, sin saber si debían ceder o mantener la guardia. La factualidad de su dilema giraba en torno a la elección de protegerse a sí mismos o abrirse al potencial de recuperar a alguien que amaban. Finalmente, Javier suspiró. Está bien, pero si algo sale mal, será nuestra responsabilidad. Sofía, sintiéndose aliviada, asintió. Con manos temblorosas, se acercó más a la puerta y giró la manija. Con un chirrido inquietante, la puerta se abrió de golpe. La figura de Juani apareció de repente, empapada de sudor y miedo. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y terror. Sofía. Javier. No tienen idea de lo que he encontrado, lo que hemos estado buscando. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, frunciendo el ceño. La angustia en el rostro de su amiga lo hizo dudar. Aún estaban rodeados de sombras, pero ahora había algo más. La urgencia de la verdad brillaba en los ojos de Juani. La voz que había retumbado hace un momento pareció disiparse con la llegada de Juani, pero el ambiente continuaba cargado de incertidumbre. Estamos en peligro, continuó Juani, avanzando hacia ellos. Hay fuerzas que no se detendrán ante nada para mantener esto oculto. ¿Pero encontré un diario? ¿Un diario? Sofía interrumpió, el entusiasmo comenzando a desplazar el miedo. El corazón de la joven empezó a latir de forma sincronizada con la revelación. ¿Qué dice? ¿Quién lo dejó? Juani respiró profundamente, su voz endureció. Habla de la fábrica. De historias de aquellos que desaparecieron, historias que algunos no quieren que revelemos. ¿Qué hay en él?, preguntó Ramón, ahora cautivado. Un mapa. Un mapa de los lugares donde sucedieron las cosas más terribles, y creo que hay más personas que se atrevieron a descifrar lo que ocurrió aquí, pero nuestros nombres están escritos entre ellos. La última afirmación resonó como un estruendo, y Sofía sintió que se le acalambraban las manos. ¿Nuestros nombres? ¿Qué significa eso? La incertidumbre iba a convertirse en una pesada carga. Juani, visiblemente agitada, dio un paso adelante. Significa que ahora somos parte de esto. Hay una razón por la que estamos aquí, y no podemos ignorarla. Así que lo que descubramos tiene poder sobre nuestros futuros y nuestras familias. A medida que su voz se alzaba, las sombras que rodeaban la habitación parecieron retumbar de nuevo, como si respondieran al desafío. Esto apenas comienza, rugió la voz, que parecía fluir de las paredes. La verdad tiene un precio, así que ¿están listos para pagarlo? Sofía sintió escalofríos recorrer su espalda, el eco de la oscuridad abrazando su decisión. Sin mirarse, Javier y Ramón asintieron. La revelación de Juani había inquietado algo profundo dentro de ellos, transformando su incertidumbre en un irrefrenable deseo de descubrir lo que había estado oculto por tanto tiempo. Mientras se adentraban más en la penumbra y el relato de Juani se deslizaba entre ellos, supieron que estaban a punto de desenterrar secretos mucho más peligrosos de lo que jamás imaginaron. La verdad ya estaba cerca, pero ¿a qué precio estarían dispuestos a perderlo todo por ella? El ambiente estaba cargado de tensión, un silencio inquietante se extendía tras las palabras de Juani. Sofía miró a su amiga, buscando respuestas en sus ojos asustados y decididos. ¿Un mapa? ¿Qué tipo de mapa?, preguntó, consciente de que cada palabra añadía más peso a la angustia que ya la abrumaba. Juani respiró profundamente antes de responder. Un mapa que marca los lugares donde ocurrieron las desapariciones. Todo está relacionado con un antiguo secreto que nadie ha querido descubrir, y eso nos incluye a nosotros.
Su voz se cargó de una gravitas que hizo que los corazones de sus amigos latieran más rápido. Pero, ¿cómo sabemos que no es una trampa?, cuestionó Javier, cruzando los brazos. Su naturaleza cautelosa emergía con fuerza, y su expresión mostraba la lucha interna entre el deseo de proteger a sus amigos y la necesidad de descubrir la verdad. Porque estaba en la casa de mi abuelo, dijo Juani con voz temblorosa. Él fue uno de los últimos que intentó destapar este misterio antes de desaparecer. El diario me lo dejó a mí antes de que se fuera. Sofía sintió una sacudida. Las conexiones entre su pasado y el presente eran angustiosas. Si esto es verdad, tenemos que saberlo. No solo por nosotros, sino por aquellos que ya no están, dijo, sabiendo que su propia historia había sido afectada por estas sombras. ¿Y si nos encontramos con algo que no podemos manejar?, preguntó Ramón, temiendo una realidad que podría ser más oscura de lo que imaginaban. Las sombras del lugar parecían moverse de manera amenazante, como si absorbieran la luz de la vagabunda linterna que tenían. Entremos en ese mapa y descubramos nuestra historia, proclamó Sofía, apretando los puños ante la sensación de que el destino las empujaba hacia algo grandioso y aterrador. Juani, cargando el diario abrazado contra su pecho, asintió con determinación. Poco a poco, los tres amigos comenzaron a acercarse al rincón donde Juani había revelado que se encontraba el mapa. Mientras lo desplegaba sobre una mesa destartalada, un aura de misterio llenó la habitación, envolviendo a cada uno con la expectativa de lo que encontrarían. Las líneas trazadas en el papel parecían vibrar, y nombres familiares se alzaban entre los dibujos que relataban su historia compartida. Fuente de dolor o esperanza, el mapa prometía un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Dice que la primera parada está en el bosque, donde algunos dicen que se escuchan susurros en la noche, explicó Juani, el temblor de sus manos contrastando con la urgencia que irradiaba su mirada. Y ahí está un antiguo pozo. Es donde debemos ir. Javier se inclinó hacia el mapa, sombra sobre sombra. Esto puede ser peligroso. ¿Estamos realmente dispuestos a seguir adelante? La pregunta flotó en el aire, pesada como la oscuridad misma. Sofía miró a sus amigos y luego, a Juani. Si no enfrentamos esto siempre será parte de nosotros, así que, sí, estoy lista. ¿Todos listos?, preguntó Ramón, su voz un hilo de nervios. En sus rostros podían ver la mezcla de miedo y valentía que se apoderaba de ellos. La determinación se transformó en un calor palpable mientras afirmaban su decisión. A medida que la noche se cerraba sobre ellos, la tensión aumentaba y las sombras que una vez habían los confinado, ahora parecían abrirles un camino hacia lo desconocido. Pronto cruzarían la frontera entre la luz y la oscuridad, donde cada paso podría revelar secretos inimaginables. ¿Pero estamos preparados para lo que encontraremos? La voz de Ramón quebró el silencio. Juani se volvió hacia el grupo, una chispa de desafío en su mirada. Solo si estamos dispuestos a arriesgarlo todo, mientras la bravura llenaba sus corazones, comenzaron a trazar su camino. La noche parecía cobrar vida con cada paso, y en el fondo, un eco resonaba: serían realmente los elegidos para desvelar lo oculto, la verdad aguardaba, y transformar sus vidas podría implicar una resistencia interna que nunca esperaban. Sin embargo, una pregunta permanecía en el aire: ¿estaban listos para enfrentar la sombra que amenazaba con atraparlos? La noche se volvía más oscura a medida que avanzaban por senderos sinuosos que llevaban al bosque, un lugar que antes había sido familiar y acogedor, pero que ahora se sentía extraño y lleno de peligros. Los árboles estaban cubiertos de sombras, cada uno susurrando secretos que solo ellos podían escuchar. Sofía sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si la naturaleza misma quisiera advertirle sobre lo que les esperaba. ¿Están seguros de que el pozo está por aquí?, preguntó Javier, intentando iluminar el camino con su linterna. Su inquietud era evidente, pero la determinación de Juani brillaba con fuerza. Lo sé, tengo la sensación de que estamos cerca. Necesitamos confiar en el mapa, respondió Juani con una voz firme que ocultaba sus propios temores. A pesar de los bultos de nervios en su estómago, sentía que estaban destinados a resolver este misterio, aunque el costo pudiera ser alto. Finalmente, el grupo llegó a un claro. La luz de la linterna reveló la silueta de un antiguo pozo, cubierto de maleza y con la piedra desgastada por el tiempo. En el aire, una tensión palpable llenaba el espacio. El pozo parecía abrirse como la boca de un monstruo, listo para devorar a quienes se adentraran en su misterio. Déjame ver eso, dijo Sofía acercándose con cautela. Juani extendió el mapa hacia ella, sus manos apenas diferenciables del papel arrugado. ¿Qué dice acerca del pozo?
Juani frunció el ceño mientras leía en voz alta. Aseguran que aquellos que se atreven a mirar dentro escucharán las voces de los que han desaparecido. Pero hay un precio que pagar. La última frase resonó en la noche, y un escalofrío recorrió a todos al darse cuenta de que sus vidas pendían de un hilo delgado entre la curiosidad y el miedo. Vamos, no hay nada que temer o sí, dijo Ramón con una sonrisa nerviosa, intentando alivianar la atmósfera pesada. Sin embargo, el silencio reinante solo servía para intensificar sus corazones al latir en un ritmo frenético. Juani dio un paso adelante, su impulso parecía llevarla al borde del pozo. Nos necesitamos mutuamente, lo que descubramos aquí podría cambiarlo todo. Las palabras de su abuelo llenaban su mente, recordándole que el conocimiento nunca había sido un camino fácil, pero sí uno necesario. Sin embargo, un escalofrío la recorrió y, de repente, una voz profunda resonó dentro de su cabeza. ¿Y si no les gusta lo que descubren? La idea le hizo temblar. Con cada segundo que pasaba, el miedo y la curiosidad luchaban en su interior. A veces, la verdad puede ser más aterradora que la aceptación de lo desconocido, murmuró Sofía, sintiendo que sus habilidades de liderazgo estaban siendo puestas a prueba. Javier, siempre el más práctico, propuso, me parece que lo mejor sería tirar una piedra dentro y escuchar. Si no pasa nada regresamos a casa. Juani negó con la cabeza. ¿Y si esa piedra trae algo con ella? Hay cosas que no se pueden deshacer. Y en ese momento, un aire de solemnidad envolvía al grupo, como si solo el acto de decidir lo que harían a continuación pudiera alterar el tejido de su destino. La mirada de Ramón se perdió entre la maleza y el cielo estrellado, mientras su mente trataba de procesar la magnitud de la decisión. ¿Estamos aquí para averiguar qué pasó con los que se fueron, o solo para enfrentarnos a nuestra propia historia? Sofía lo miró fijamente, su voz resuelta, ambas cosas. Tenemos que enfrentarlo. Finalmente, Juani respiró profundamente y se asomó al borde del pozo. Voy a mirar. Quiero saber. Su voz tembló, pero su mirada ardía con la fuerza de la verdad que buscaban. Cada uno de ellos podía sentir el momento de gravedad. La tensión aumentaba, el aire se hacía denso. El eco del pozo parecía llamarles, y en la profundidad algo oscuro se movía. ¿Sería esa la respuesta que buscaban, o un abismo del que no habría retorno? La incertidumbre era abrumadora, pero la valentía de sus corazones les impulsó a agujerear el velo de lo desconocido, y así, una decisión crucial se cernía sobre ellos. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso en lo desconocido? El silencio en el claro era ensordecedor, una mezcla de anticipación y temor. Juani, con su corazón latiendo con fuerza, se asomó al pozo. La oscuridad parecía devorar la luz de su linterna, absorbiendo cualquier rayo de esperanza. Los susurros de los desaparecidos flotaban en el aire, envolviendo a los tres amigos en un manto de misterio y terror. Sofía, sintiendo la presión de la decisión, se acercó a Juani y le tomó la mano. No estás sola, estamos contigo. La mirada decidida de sus amigos le dio a Juani el impulso que necesitaba. Con un profundo respiro, comenzó a hablar. Si hay algo en el fondo, necesitamos escucharlo. No podemos vivir con más secretos. Mientras ella pronunciaba esas palabras, algo en su interior se transformó. La determinación de enfrentar lo desconocido se extendió como un fuego entre ellos. Javier, finalmente convencido, sacó una piedra del suelo. Voy a lanzar esto. Si hay algo en el fondo, necesitamos saberlo, dijo con cierta resolución. El eco de la piedra cayendo resonó en el pozo, y por un instante, todo se sumió en el silencio. Después de lo que pareció una eternidad, un susurro emergió, casi imperceptible. Regresen, retumbó, como un eco lejano. Las miradas se cruzaron, la incomodidad pesada se transformó en una silenciosa promesa de unidad. No podemos dar marcha atrás, afirmó Sofía, con un brillo de determinación en sus ojos. Si hay algo que debemos descubrir, lo haremos juntos. Sin dudar, decidieron bajar al pozo. Con cada uno sosteniendo su linterna, hicieron su camino hacia lo desconocido. La zanja era estrecha y húmeda, las paredes de piedra frías al tacto. A medida que descendían, los murmullos se hacían más claros. Eran ecos de quienes habían vivido allí antes, relatos de dolor y de esperanza. Al llegar al fondo, se encontraron en una cámara subterránea. Las sombras danzaban con la luz de las linternas, y en el centro, un pequeño altar cubierto de polvo y telarañas les devolvió la mirada. Juani se acercó y, limpiando la superficie, reveló un diario desgastado, el mismo que había mencionado antes.
Esto debe contener la clave, susurró mientras unía sus manos alrededor del diario. Una sensación de poder se desplegó. Sofía, buscando respuestas, se asomó para mirar lo que Juani había descubierto. Al abrirlo, las palabras parecían bailar ante sus ojos, nombres, fechas y secretos enterrados. Habla de un pacto antiguo, de una conexión entre las desapariciones y aquellos que aún habitan este lugar, leyó Juani con voz temblorosa. El ambiente se tornaba cada vez más pesado, la historia que emergía pulsaba con una energía acuciante. Al finalizar, el eco del silencio fue interrumpido nuevamente por una voz, pero esta vez, era diferente. Lo que descubran cambiará todo. Bailando entre el pasado y presente, los tres sintieron como el velo de la historia caía. No somos solo víctimas, habló Ramón. Esto debemos hacerlo público, estas historias no pueden ser olvidadas, no más. La idea de enfrentar su pasado resonó como un canto a la esperanza. Sofía, levantando la vista y mirando a sus amigos, sintió que el temor se desvanecía. Debemos regresar a nuestra comunidad y hablar. Juntos, podemos enfrentar lo que hemos sido y optar por lo que seremos. Con renovada determinación, decidieron salir del pozo. Cada paso que daban se sentía más ligero que el anterior. Al llegar al exterior, estaban listos para compartir lo que habían aprendido, ese secreto compartido que los uniría. Cuando alcanzaron el claro, la luz del amanecer comenzaba a filtrar entre los árboles. La comunidad, que se había sentido tan dividida, podría compartir esta nueva narrativa juntos. El regreso inmediato al barrio sería el primer paso para sanar, para despejar las sombras que habían manchado su historia por tanto tiempo. De vuelta en la plaza, Sofía, Juani y Ramón reunieron a los vecinos. Con voz clara, compartieron lo que descubrieron. Los murmullos de la multitud se convirtieron gradualmente en ecos de unidad. Sofía se dio cuenta de que, al compartir el peso de la verdad, no solo liberaban a su comunidad, también a sí mismas. Las miradas se centraron en ella, y supo que, al pronunciar esas palabras, estaba rompiendo las cadenas del silencio que latían en su propio corazón. La comunidad respiraba al unísono, y la conexión se sentía palpable. Iremos juntos a buscar justicia, se comprometió Sofía, dejando que la emoción inundara su voz. No más secretos, no más miedos. Hoy somos uno. Con los rostros iluminados por la luz dorada del amanecer, la comunidad se unió para construir un nuevo futuro. Acogiendo el poder de la verdad, dejaron atrás el miedo y comenzaron a soñar nuevamente. Sofía miró a su alrededor, finalmente, se sentía viva, llena de esperanza, y lo más importante, acompañada. La lucha apenas comenzaba, pero ahora tenían la fuerza de su comunidad a su lado. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro estaba listo para ser escrito y tú, que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte estas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y darte cuenta de que cada like cuenta, así que deja tu señal aquí. Comenta tus reacciones sobre este final, quiero leer cómo te has sentido, y ante todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias transformadoras.